El método más utilizado es el puente rectificador de onda completa. En él se utilizan 4 diodos. La alimentación de CA se conecta entre los diodos 1 y 2 y el neutro entre el 3 y el 4. La salida positiva de CD se conecta entre los diodos 2 y 3 y la negativa entre los diodos 1 y 4. En la mitad positiva de la onda senoidal, la corriente fluye a través del diodo 2 a través de la carga por el diodo 4 y luego de vuelta al transformador. En la mitad negativa, la corriente fluye a través del diodo 3 por la carga a través del diodo 1 y de vuelta al transformador. Por lo tanto, el transformador está suministrando una onda senoidal de CA. Pero la carga está experimentando una forma de onda de CD ondulada porque la corriente fluye en una dirección. En este circuito de ejemplo podemos ver esa forma de onda rectificada en el osciloscopio, pero no es una salida de CD plana, por lo que tenemos que mejorar esto mediante la incorporación de filtros. El uso de un rectificador provocará una ondulación en la forma de onda. Para suavizarlo hay que añadir algunos filtros. El método básico es simplemente añadir un capacitor electrolítico en paralelo a la carga. El capacitor se carga durante el aumento del voltaje y almacena electrones. Luego los libera durante la disminución, lo que reduce el efecto de ondulación o rizado. El osciloscopio mostrará los picos de cada pulso, pero ahora el voltaje no disminuye a cero, sino que declina lentamente hasta que el pulso carga el capacitor de nuevo. Podemos reducirlo aún más utilizando un capacitor más grande o utilizando múltiples capacitores. En este sencillo ejemplo puedes ver que el LED se apaga, tan pronto como se interrumpe la alimentación. Pero si coloco un capacitor en paralelo con el LED, este permanece encendido porque ahora el capacitor se está descargando y alimentando al LED durante las interrupciones. En este circuito tengo una lámpara conectada como carga. El osciloscopio muestra la forma de onda ondulada. Cuando añado un pequeño capacitor de 10 microfaradios, vemos que hace muy poca diferencia en la forma de onda. Cuando uso un capacitor de 100 microfaradios, vemos que la caída ya no llega a 0 voltios. A 1000 microfaradios el rizado es muy pequeño. A 2200 microfaradios es casi completamente liso. Esto estaría bien para usar en muchos circuitos electrónicos. Podríamos usar múltiples capacitores también. Aquí tenemos un capacitor de 470 microfaradios que ha hecho alguna diferencia, pero si uso 2 capacitores en paralelo, vemos que la forma de onda es mucho mejor. Si utilizamos un capacitor, debemos colocar una resistencia de descarga en la salida. Esta es una resistencia de alto valor que drenará el capacitor cuando el circuito esté apagado para mantenernos seguros. Fíjate en este circuito. Cuando lo enciendo, el capacitor se carga rápidamente a más de 15 voltios. Cuando lo apago, la salida de CD sigue a 15 voltios porque no hay carga, así que la energía sigue almacenada en el capacitor. Esto podría ser muy peligroso si el voltaje es alto. En este ejemplo coloco una resistencia de 4,7 kiloohms a través de la salida. Vemos que el capacitor se carga hasta 15 voltios y cuando lo apago, el capacitor se descarga rápidamente. Los electrones fluyen a través de la resistencia que descarga el capacitor. También vemos que sin el capacitor el voltaje de salida es menor que el de entrada debido a la caída de voltaje de los diodos. Aquí tenemos un simple puente rectificador de onda completa. En la entrada vemos que hay 12 voltios de CA, en la salida tenemos 1,5 voltios de CD. El voltaje en la salida es menor debido a los diodos. Cada diodo tiene una caída de voltaje de unos 0,7 voltios. Si miramos este circuito, con un diodo y un LED, podemos medir a través del diodo para ver una caída de voltaje de alrededor de 0,7 voltios. La corriente en nuestro puente rectificador de onda completa debe pasar por 2 diodos en la mitad positiva y 2 en la mitad negativa. Por lo tanto, la caída de voltaje se combina y es de alrededor de 1,4 a 1,5 voltios. Por eso la salida se verá reducida.
Sin embargo, si conectamos un capacitor a la salida, veremos que el voltaje de salida es ahora más alto que el de entrada. ¿Cómo es posible? Eso es porque la entrada de CEA está midiendo el voltaje RMS, que no es el voltaje pico. El voltaje pico es 1,41 veces mayor que el voltaje RMS. Los capacitores se cargan hasta el voltaje pico y luego se descargan. Todavía hay una pequeña caída de voltaje debido a los diodos, por lo que la salida es menor que la entrada pico, pero seguirá siendo mayor que la entrada RMS. Por ejemplo, si tuviéramos 12 voltios RMS en la entrada, el voltaje pico sería 12 voltios multiplicado por 1,41, que es 16,9 voltios. Habrá una caída de 0,7 voltios aquí y aquí. Así que 16,9 voltios menos 1,4 es 15 voltios y medio. Los capacitores se cargan hasta este voltaje. Este es solo un resultado aproximado. La cantidad de ondulación y la caída de voltaje de los diodos hará que sea ligeramente diferente en la realidad, pero podemos ver que la salida es mayor que la entrada. Otro tipo de filtro es colocar dos capacitores en paralelo con un inductor en serie entre ellos. Esto se utiliza para circuitos con cargas más grandes. El primer capacitor suaviza el rizado. El inductor se opone al cambio de corriente y trata de mantenerla constante, y el segundo capacitor, que es mucho más pequeño, suavizará la ondulación restante. Además, también podemos conectar un regulador de voltaje a la salida. Esto es muy común y permite alguna variación en la entrada, pero proporcionará un voltaje de salida constante. De nuevo tiene capacitores a cada lado del regulador para asegurar una salida de CD uniforme. Aquí podemos ver una versión real que está conectada a una fuente de alimentación de 12 voltios de CEA y vemos que tiene una salida de alrededor de 5 voltios de CD. Puedes aprender a construir tu propio regulador de voltaje en nuestro tutorial anterior. Los enlaces se encuentran en la descripción del vídeo. Mira uno de los vídeos en pantalla ahora para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica y electrónica, ya que es el final de este vídeo. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto en engineeringmindset.com.